el lenguaje humano, la capacidad del ser humano de comunicarse verbalmente y posteriormente por escrito, ha sido motivo de estudio dentro de las ciencias, porque no se ha podido determinar con exactitud, según la ciencia, cómo se produjo el lenguaje, la comunicación verbal. Y el asunto es que en un mundo científico enmarcado por el evolucionismo, aparece algo que golpea en la cara a este postulado del evolucionismo, y es que cuando se va hacia atrás en la historia y se miran los registros más antiguos escritos, se encuentra que en vez de que el lenguaje haya evolucionado, lo que se ha venido es degradando. Existen tiempos verbales y modos verbales en los idiomas antiguos mucho más complejos y completos de los que tenemos en la actualidad. En otras palabras, entre más atrás nos vamos en la historia, el lenguaje es más perfecto que lo que tenemos ahora. Nosotros, los que creemos en la palabra de Dios y por lo tanto en la creación con base en un hacedor todopoderoso, entendemos que el lenguaje no fue producto de nuestra inteligencia humana, sino que, como la vida y otras cosas, fue un don o regalo que Dios nos dio. Por eso, en la creación, el lenguaje humano tuvo que haber sido absolutamente perfecto, y por eso es que se ha venido degradando, como todo lo que ha sobrevenido después del pecado. Pero quiero con esto enfatizar que las palabras tienen un lenguaje supremamente poderoso, porque las palabras muestran lo que el ser humano piensa y lo que el ser humano es. Permítanme compartir un par de versículos bíblicos para esto, como Proverbios capítulo 23 en el verso 7. Miren lo que la Escritura menciona y que ustedes sin duda conocen muy bien. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, como es la persona en su interior, en su mente, así es esa persona. Eso se complementa perfectamente con lo que nos dice Lucas capítulo 6, versículo 45. Esto del pensamiento que nos dice lo que la persona es. En Lucas 6, 45, el Señor Jesús lo expresa de esta manera. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno, lo que él es. ¿Ver? El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y aquí viene la sentencia definitiva. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Es decir, el hombre es según el pensamiento de su corazón. Pero lo que el hombre piensa de la abundancia de su corazón se expresa con sus labios. Las palabras, amados, son muy importantes porque reflejan no solo lo que pensamos, sino lo que somos. Con base en esto, quiero hablarles un poco de la palabra cuando proviene de Dios. La palabra dicha por Dios tiene tres características sorprendentes. En primera instancia, la palabra de Dios es creadora. Permítanme leer para ustedes unas cuantas líneas de lo que es el relato de la creación allá en Génesis 1. Miren cómo nos lo expresa la palabra de Dios en el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué cosa? Fue la luz. Un verso más de este relato, el versículo 20, por ejemplo. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. El relato bíblico nos presenta a Dios hablando
y las cosas viniendo a la existencia. En el Salmo 33, me encanta cómo lo dice la Biblia, en el Salmo 33, los versículos 6 y 9. La Escritura dice, en este bello Salmo, versículo 6, Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el versículo 9, porque Él dijo, ¿y qué cosa? Y fue hecho, Él mandó y existió. Es decir, la palabra de Dios tiene tal poder, tiene tal capacidad, que cuando Dios la pronuncia palabras, las cosas ocurren, las cosas saltan a la existencia. Lo que no es de la nada, con solo Dios hablar, las cosas son creadas y aparecen. Es decir, el Señor tiene un instrumento para crear de la nada, y ese instrumento es su palabra. A su voz las cosas surgen. Pero la palabra de Dios, aparte de ser creadora, tiene también una capacidad extraordinaria, y es que es redentora. La palabra de Dios es redentora, a tal punto que si usted busca en el Santo Evangelio de Juan, el capítulo 1, en el versículo 14, se nos habla de alguien a quien se llama el Verbo, es decir, la palabra. Los primeros versículos de de Juan 1 dicen, en el principio era el Verbo, es decir, la palabra, y el Verbo era con Dios, estaba con Dios, y el Verbo, ¿qué cosa? Era Dios. Y el versículo 2 remarca, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas. Es decir, el Verbo creó todas las cosas, la palabra creó todas las cosas, pero el versículo 14 nos dice más del Verbo y nos menciona, y aquel Verbo, ¿qué cosa? Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ese Verbo que fue encarnado y que mostró la gloria del carácter de Dios, ese Verbo encarnado es el Hijo unigénito. Ese mismo Hijo unigénito de quien un par de capítulos más adelante nos dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Somos redimidos por el Verbo. La palabra de Dios hecha carne, el Verbo, es nuestro Redentor. Así que la palabra de Dios crea las cosas y la palabra de Dios redime los pecadores. Pero hay una tercer cosa de la palabra de Dios, y la encuentro en la carta a los Hebreos, el capítulo 4, y sin duda ustedes también conocen este texto bíblico, en el versículo 12. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva, ¿y qué más? Y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Esa palabra de Dios, que en este caso viene siendo la palabra escrita de Dios, tiene la característica de ser transformadora, porque llega hasta lo más profundo de nuestro ser y nos transforma. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, el ser humano caído, dependiente, esclavizado por el pecado, ese ser humano expuesto a la palabra comienza a ser transformado, renovado, para ser de vuelta la imagen y semejanza de Dios.
Y eso ocurre a través de esta palabra que es viva, eficaz, que penetra, que discierne y que transforma. ¿No es impresionante, hermanos? En lo que tiene que ver con Dios, la palabra es increíblemente poderosa. Pero en lo que tiene que ver con nosotros, los seres humanos, las palabras nuestras también ejercen un poder impresionante. Miren, regresando al libro de los Proverbios, en el capítulo 18 encontramos que la generadora de palabras, la productora del lenguaje verbal, la lengua, ¿ve?, que se está usando de una manera ilustrativa para hablarnos acerca de las palabras. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, que en nuestro lenguaje verbal se puede producir para otros tanto muerte como vida. Nuestra lengua, es decir, nuestras palabras, nuestras expresiones verbales pueden generar en otros seres humanos tanto vida como muerte. Miren cómo agrega en el capítulo 15 y el versículo 4 el proverbista: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Es decir, que no solamente nuestras palabras, ¿verdad?, generan esperanza, generan vida, generan fe, generan aliento a otra persona, sino que nuestras palabras también tienen la capacidad de quebrantar, de romper, de partir el espíritu, el ánimo de otras personas. Cuando nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo fuimos en muchos aspectos. Dios tiene la capacidad de hablar y de comunicarse porque Dios pues es triuno, son 3 personas. Y para poder esas 3 personas estar en comunión, el lenguaje tuvo que haber sido algo importante desde la eternidad. Pues parte de la imagen y semejanza que nosotros tenemos de Dios es haber recibido esa misma capacidad de intercambiar nuestros pensamientos, ideas, sentimientos, propósitos, sueños a través de las palabras. Pero en nosotros, a diferencia de Dios, que cuando Él habla crea, que cuando Él habla redime, que cuando Él habla transforma, nosotros podemos usar, los seres caídos, podemos usar las palabras para, si bien generar esperanza y ánimo y deseo de vida, también muerte y tristeza y dolor y quebrantamiento y partición, rompimiento de sueños. Las palabras tienen la capacidad de reprogramar nuestra mente, de programarnos o reprogramarnos. Miren lo que Santiago, hablando de este mismo instrumento que nos permite generar palabras de la lengua, en el capítulo 3 de la epístola, Santiago capítulo 3, hay unos versículos del 6 al 10 que nos hablan de una manera muy fuerte, muy potente. Santiago, capítulo 3, versículos 6 al 10 dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua, es decir, nuestras palabras. La lengua está puesta entre nuestros miembros y mire qué capacidad tiene. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves
y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Hemos podido tener esta capacidad de dominar la creación. Pero ningún hombre puede domesticar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y la recomendación de Santiago es, hermanos, esto no debe ser así. Que de una misma fuente provengan dos cosas tan distantes, tan diferentes, tan opuestas como el bien y el mal, como la luz y las tinieblas. Las palabras, y esto es una recomendación a los creyentes, que con nuestras palabras alabamos a Dios, pero también maldecimos a nuestro prójimo. Hay un poder muy grande en las palabras, muy fuerte. Las palabras son potentes. Permítanme referirme a nuestra conversación del sábado pasado en cuanto a los diferentes tipos de seres humanos. ¿Los recuerdan? Dijimos que hay seres humanos a los que llamamos pecadores empedernidos, que es los que quieren vivir pecando y solo en eso, y los pecadores ¿qué? Arrepentidos, que cuando fallan, pues su corazón se duele. Enfatizamos que en la categoría de pecadores arrepentidos hay tres variantes, tres vertientes, que se originan todos del mismo punto, y es la adoración a Dios. Por un lado teníamos nosotros los livianos, por el otro los fanáticos, y por otro lado teníamos los genuinos. ¿Qué tipo de palabras son comunes en los livianos? ¿Cuáles son las palabras que más usan los fanáticos? ¿Y cuáles son las palabras que afloran naturalmente de los genuinos? Reflexionando en esto, pensé en que probablemente los livianos repiten mucho, pongámoslo así entre comillas, como su mantra, como su eslogan, Dios sabe, Dios es amor, Dios sabe. Yo voy a hacer esto, yo sé que no está bien, pero Dios me conoce, Dios sabe, Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe, Dios es amor. Y con eso de que Dios sabe y Dios sabe y Dios sabe, sus palabras justifican una vida liviana. Con eso justifican el hecho de repetirse continuamente y enfocarse en asuntos que no les permiten profundizar y hacer genuina su experiencia con Dios. El Dios sabe, porque es amor, como que remarca que nosotros podamos desviarnos de cierta manera de lo que conocemos de manera categórica que es correcto. Por otro lado, el fanático tiene también su eslogan. Mientras el liviano dice, no, Dios sabe, Dios me perdona porque Él es amor, Dios sabe. El fanático, usted lo identifica porque constantemente repite algo que tiene que ver con la expresión, estamos mal, estamos mal. Y estamos mal no significa yo también estoy mal, sino que, mire, estamos mal. Estamos mal significa que no nos estamos vistiendo bien, no estamos comiendo bien, que no estamos cantando bien, que no estamos haciendo nada bien. El fanático generalmente tiene eso en su mente de que estamos mal, queriendo enfatizarle a los demás que todos están mal. Por otro lado, el genuino
es un individuo que piensa de una manera muy singular y en su mente está constantemente la expresión paulina de su conversión. Y este es su eslogan: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Yo quiero invitarles a comprimir el tiempo. Hagamos una experiencia de compresión del tiempo. Y vamos a imaginar lo que ocurre en 3 lugares cuando nosotros salimos de la iglesia. Y vamos a colocar el ejemplo del liviano, el ejemplo del fanático y el escenario del genuino. Imagínese usted que cada 8 días, y solamente estamos usando en este escenario lo que se repite justo después del culto, a la salida del culto, por todos los sábados, por 13 veces al trimestre, 52 veces al año, 936 veces en 18 años. Imagínense una pareja, 3 parejas, una pareja de hermanos livianos, una pareja de hermanos fanáticos, una pareja de hermanos genuinos. Los livianos tienen un niño recién nacido, lo han traído a la adoración, al templo, terminó el culto, ¿verdad? Lo colocan en el car seat de su carro y van por los minutos que demoren de aquí a su casa en una conversación. Y ese pequeñito que en este momento prácticamente no está entendiendo nada, pues participa durante todos los sábados, de todos los trimestres, de todo el año, por 18 años de la siguiente conversación. ¿Sí viste el hermanito fulano? Ah, sí lo vi. Pues fíjate que tenía un corte de cabello que me gustó. Y comienzan entonces a hablar de la moda, comienzan a hablar de la política, en el carro, ¿no? Comienzan a hablar, e invitaron a uno de sus amigos a la casa, y entonces comienzan esa pareja y la pareja de amigos a conversar, y entonces nos llega cómo está el precio de la gasolina ahora, ¿verdad? Cómo está la última serie de moda, cómo están las cosas del mundo común y corriente. Y el niño está escuchando en el carro. Al comienzo no entiende nada. Después de eso, mientras se calienta la comida, bajan al niño del carro, lo colocan ahí cerquita para estarlo viendo, le dan su biberón y están ahí conversando mientras sirven la comida, la ensalada. La conversación sigue girando en torno a temas livianos, a la liviandad, ¿verdad? Y conversamos de todo aquello que en ese ambiente pues le interesa mucho a ellos, pero que no tiene mayor conexión con las cosas espirituales. Después se sientan a comer y en la conversación sigue la misma tónica. ¿Qué ocurrirá ahora en el caso de la pareja de hermanos fanáticos? Ellos invitan también a una familia de amigos, ¿verdad? Y suben al niño al carro y dice: ¿sí viste el peinado de fulano? Oye, qué falta de respeto. Qué cosa tan terrible. Y aquella dice: ¿y el vestido de fulana? El peinado de fulano es pasable, pero el vestido de fulana. ¿Y te diste cuenta que ahora llegaron Perencejo y Sultanejo? No. Es una cosa, ya no hay respeto por las cosas de Dios. Y entonces llegan y están preparando, están alistándose para servir la comida, y entonces comienza la conversación en torno a: yo no sé por qué el pastor o el anciano pasa a esa gente a la plataforma.
Ese que leyó la lectura bíblica. Oye, ese hombre ni sabe leer. ¿Ve? O se le quedaron los anteojos. ¿Ve? ¿Qué cosa? Una iglesia como la de nosotros, que es una iglesia de categoría, que la están grabando, que están pasando eso por las redes sociales, y poner ahí prácticamente un tartamudo el individuo. ¿Ve? Y ese sermoncito, están comiendo, ¿no? Y ese sermoncito de predicador. Nosotros necesitamos es una cosa sólida, pues eso. Ni en la iglesia católica se escucha una cosa. Es que definitivamente estamos mal en esta iglesia. En esta iglesia estamos mal. Necesitamos nosotros mano dura aquí. La gente, no, todo el mundo llega cuando le da la gana. Y el muchachito escuchando en el carro, escuchando mientras el almuerzo está ahí por ser servido, escuchando mientras las dos familias comparten, ¿verdad? Por 18 años. Finalmente, la familia de hermanos genuinos, ¿verdad? Colocan a su muchachito en el carro, lo amarran bien el car seat, van ahí conversando. Oye, qué lindo ver al hermano fulano que vino a la iglesia. Llevaba tiempo sin venir, pero cuando lo vi como que me emocioné tanto. Yo no pude aguantar. Me fui a darle un abrazo, a decirle bienvenido. Qué gusto verte de nuevo. Ah, sí. Yo también me acerqué a la hermana fulana. La vi muy bonita, estaba muy linda. Pude conversar con ella, preguntarle cómo está su familia. Me contó ciertas cosas y la invité en un rinconcito de la iglesia para que oráramos juntos, ¿cierto? Fue tan grato hoy nuestra alabanza. ¿Saben? El hermano que leyó la lectura bíblica, wow, me gustó mucho cómo pronunció esta parte que me hizo pensar en algo que no había relacionado cuando leía ese mismo texto en otras ocasiones. No sé, como que la forma en que lo dijo me mostró como algo, como una lección especial. Y entonces la predicación. ¿Sabe que la predicación, aunque estuvo sencilla, fue muy edificante? Aprendí esto y esto y esto de la predicación de hoy. Nunca había en esos versículos entendido que uno pudiera hacer esto o aquello, lo otro, que era nuestro deber eso. Y para mí fue muy bonito. Estos tres escenarios se repiten. El niño va creciendo, ¿verdad? Allá en el car seat ya está lo suficientemente grande como para cambiarlo, ya está más grandecito como para estar en su propia silla y ponerse el cinturón de seguridad. Ya llegó a los 14 años, 15 años, 18 años. Aunque comprimimos 18 años en unos cuantos minutos, ¿cuál podrá ser el resultado de las palabras que se repitieron sábado tras sábado, mes tras mes, año tras año, por 18 años? A lo mejor nuestro jovencito, ahora, mayor de edad, cumple la mayoría de edad, viene a la iglesia con sus padres y para él las cosas de la iglesia son importantes porque la familia se acostumbró a ir a la iglesia. Pero aparte de las cosas religiosas, también hay otras cosas importantes. Durante todos esos sábados, la mayoría de ellos estuvo adorando, pero algunos otros sábados se ausentó porque habían otras cosas también importantes que él debía hacer, como un examen en la escuela o en la universidad, o un partido de fútbol, o una salidita por ahí con los amigos, porque la sociabilidad, el deporte, el estudio, el trabajo, también son cosas buenas. Y pues como la conversación liviana mostraba que si bien ir a la iglesia era importante, pues la moda, la política, el trabajo, los amigos, la socialización, todo eso también es importante. Nuestro muchachito está más cerca
de convertirse en un pecador empedernido que no le hace mal a nadie, ¿verdad?, que de un cristiano genuino. Para él, las cosas de Dios son tan importantes como otras cosas también lo son. Punto. Y si hay otras cosas importantes que compitan con las cosas religiosas, pues él hace su marcación de valores y se decide por lo que en su momento es importante para él. ¿Qué ocurrirá con el hijo de aquella pareja fanática? Que siempre todo estaba mal, que siempre criticaba todo, que siempre decía que estamos mal, que alimentó con sus palabras durante 18 años una actitud de crítica. Ahí hay dos vertientes. La primera de ellas es que ese muchacho haya aprendido por contemplación a ser como sus padres. Y por lo tanto, él ahora a los 18 años es más señalador, más criticón, más señalador en todo el sentido de la palabra, más rudo en sus apreciaciones que sus propios padres. Probablemente para ese entonces ese muchacho haya aprendido a criticar también al diácono, a criticar al anciano, a criticar al predicador, a criticar al que leyó, al criticar al que cantó, y se ha vuelto un individuo tóxico, ácido en su trato con los demás hermanos de la iglesia. Primera vertiente de los fanáticos. Segunda vertiente, segunda posibilidad. El muchacho estuvo escuchando y al final concluye, ahora que es mayor de edad, y dice: mis padres son unos hipócritas, porque nunca encontraron nada bueno en la iglesia, nunca, y todavía siguen yendo a ella. ¿Cómo es posible que si no ven nada bueno, sigan ahí? Pues yo no voy a ser como ellos, y a partir de hoy ni me verán por allá, porque con esos hipócritas, dentro de los cuales están mis papás, no quiero tener nada. Tercer escenario. El muchachito que, si bien el hermano se equivocó, la hermana se equivocó al cantar, si bien quien leyó en ese momento tuvo un desatino, o que de repente el que predicó no lo hizo con la mayor elocuencia, pero siempre escuchó a sus padres referirse de manera bondadosa, con palabras amables, viendo lo positivo, siempre escuchó eso y se alimentó de eso. Lo más seguro es que después de 18 años, ese muchachito del CARSIT ahora sea una persona que le guste estar involucrado en las cosas de la iglesia, que le encanta siempre compartir su fe, que está participando de toda actividad de beneficio a la comunidad, ya sea que nuestra iglesia organiza o que otras instituciones organizan, que siempre está viendo la vida desde el terreno de la fe y la óptica de lo positivo, y que probablemente no solamente se va a quedar en esta iglesia el resto de su vida, sino con Cristo por la eternidad. Hermanos, hay poder en nuestras palabras. La palabra puede generar vida o puede generar muerte. Nuestras conversaciones entre miembros, entre esposos, entre familia, no solamente dice lo que pensamos y lo que somos, sino que influye en otros para formarlos como llegarán a ser y cómo llegarán a pensar. Es probable, mis hermanos, que ustedes, como yo, hemos cometido errores en nuestras palabras. Yo tengo que confesarlo ante ustedes, he sido en algunas ocasiones el sujeto más rudo, más implacable, más ácido, más tóxico, aún
en cosas tan santas como las cosas religiosas, bíblicas de la iglesia. Yo he sido criticón. Yo he visto a la gente desde una óptica en que yo me creo más que ellos y considero que los demás no son nada en su experiencia espiritual con lo que yo he alcanzado. Han habido otras ocasiones en que he sido el individuo más liviano que ustedes se imaginan. Bien liviano. Y con mi liviandad no solamente me he hecho daño a mí mismo, también lo he hecho con la gente que me rodea, pero tristemente con aquellos que están empezando en su fe, ya sea como recién bautizados o como niños que están creyendo que nosotros, por ser adultos, somos los ejemplos a seguir. Y oro al Señor para que me permita llegar a convertirme en un cristiano genuino, cuyas palabras sean palabras que edifiquen, sean palabras que eleven. ¿Recuerdan ustedes lo que se nos dice en las Escrituras? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Probablemente alguno de ustedes ahora en esta reflexión y en esta comprensión del tiempo, y eso que nos referimos solo a un momento, a un par de horas entre salir del culto y comer, ¿cierto? Sin contar todo lo que hacemos durante el resto del sábado, antes del culto, después del culto, durante toda la semana, en nuestras vacaciones, en nuestro trabajo, sin contar eso, sino solamente colocando un simple ejemplo. Algunos dirán, no, nosotros tenemos libre albedrío y por más de que mis padres digan esto o aquello, yo finalmente tomo mis decisiones. Sí, puede existir esa variante y que haya un individuo que haya escuchado toda la vida a un fanático, a un liviano y sea un cristiano genuino, puede existir eso. Pero esta tesis está valorada en 2 puntos importantes, por la cual creo que tiene mucha asertividad. El primero de ellos, como ya lo mencioné, la ley de la contemplación. Somos lo que contemplamos. Nos vamos transformando por la misma imagen, dice la Escritura. Y segundo, por la ley de la causa y el efecto. El universo entero se maneja por ese postulado. Toda causa produce inevitablemente un efecto. Y nuestras palabras son causas que pueden producir los efectos que nosotros consideremos. Hoy quiero pedirle al Señor, para mí, por mí, que me convierta en un individuo cuyas palabras eleven, edifiquen, generen fe, que mis palabras puedan ser palabras de vida para vida. Quiero pedirle al Señor que mi manera de hablar, tanto mi lenguaje verbal como el no verbal, pueda hacer que aquellos pequeñitos en edad o que están en el inicio de su vida cristiana puedan encontrar en mí un sujeto cuyas palabras lo conduzcan a una mejor relación con su Señor. También quiero pedirle de nuevo al Señor que me perdone por esos momentos en que he sido implacable y fanático o liviano en mi manera de hablar. Y quisiera preguntar si entre los que estamos aquí alguien quiera unirse a mí en oración para pedirle al Señor que nos permita usar el poder de nuestras palabras para edificar, para inspirar, para infundir vida. ¿Habrá alguno de los aquí presentes que, como yo, lamente episodios pasados de liviandad y de fanatismo en su manera de hablar y que hoy quieran pedirle al Señor una forma de expresarse cargada de genuinidad? Si hay alguien, lo invito a que se coloque de pie, por favor. Y quiero invitar a esa persona que se coloque de pie. Primero, a que me acompañe en oración. Y segundo,
a recibir la bendición del Señor. Padre amado, en esta hora entendemos que nuestro lenguaje verbal produce efectos, que nuestras palabras o generan vida o producen decaimiento y quebranto. Permítenos, Señor, ser amables, tener una expresión dócil. Conviértenos, Señor, en cristianos genuinos y a través de un ejercicio primero consciente hasta que se vuelva automático, poder reprogramar nuestra mente, producto de la influencia de tu Espíritu transformador en nosotros. Señor, los que estamos de pie te pedimos perdón por nuestra liviandad expresada en palabras y nuestro fanatismo manifestado de la misma forma. Y hoy te rogamos en el nombre de Jesús que nos hagas hombres y mujeres genuinos en nuestra relación con Cristo. En su nombre lo pedimos de corazón. E invoco, Señor, tu bendición sobre tu pueblo. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus proyectos. Amén.